Buenas noches a todos. Les pedimos disculpas por el atraso. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero lo importante es que vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y esperamos que sea de bendición para todos, así como es de bendición para nosotros el compartírselas y que el Señor nos enseñe, nos alimente tanto a nosotros como a todos los que estén viendo esta transmisión. Así que la palabra dice en Juan 6, versículos 5 al 13: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bueno, previamente Jesús había realizado un milagro similar en Marcos 8. Ahí él les había dado una muestra de su poder, una muestra de la capacidad de él como hijo de Dios, como Dios en la tierra, de todo el poder que él podía, de todos los milagros que él podía hacer. En este caso era un milagro de multiplicación, un milagro que él había hecho previamente, ¿no? Claro, como que los había, el Señor Jesús los había entrenado previamente, les había enseñado cómo Él había estado obrando milagros, sanidades y también el hecho de la multiplicación. Entonces, no es que el Señor de repente los mete en esta situación y ellos realmente no saben cómo reaccionar. No, ellos ya habían pasado previamente por este entrenamiento, por esta escuela con el Señor, y ya no era la primera vez. Entonces es llamativo que ellos, a pesar de ya haber sabido cómo el Señor iba a operar, en el sentido no la forma, pero sí en que el Señor iba a obrar de una forma milagrosa, ellos igual estuvieran como en una actitud indecisa, por decirlo de alguna manera. Claro, ellos ya estaban, ya tenían la práctica, ya no estaban en cero respecto a este tema. Ellos, Jesús ya los había entrenado previamente con varios milagros de multiplicación, algo imposible, ¿no? El que de lo que tenían alcanzara para tanta cantidad de gente, tanta multitud, ¿no? El Señor estaba probando la actitud de fe de sus discípulos. Ellos se fijaron en lo que tenían, en lo que se fijaron en lo que tenían y lo que les faltaba.
En el fondo estaban fijándose como en la realidad de la realidad natural, ¿cierto? En lo que estaba pasando y que no era mentira, ellos estaban viendo la realidad de la situación y en realidad la pregunta que el Señor les hace es una pregunta que es difícil de responder si uno comienza a ver los recursos naturales. Le dice, no recuerdo exactamente cómo fue la pregunta, que le dice... ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor le pregunta a Felipe. Y entonces esa pregunta yo creo que lo descoloca a Felipe porque en el fondo eres tú el maestro, Señor, ¿cómo me preguntas a mí lo que vamos a hacer? Pero la palabra después aclara que el Señor le hace esa pregunta porque quería probarlo. Dice, pero esto le decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, en el fondo el Señor le estaba preguntando para ver si Felipe, que es representación de los 12 apóstoles, había entendido, comprendido cómo el Señor obraba, ¿cierto? Sí. Mateo. Y entonces le estaba dando la oportunidad de que él demostrara la fe que tenía que haber adquirido por el haber estado presente en lo que Jesús había hecho Claro. anteriormente. De hecho, Felipe y Andrés habían estado presentes en las bodas de Canaán, cuando el Señor había convertido el agua en vino. O sea que ellos habían tenido no solo una experiencia, sino que varias, reiteradas ocasiones donde habían visto la manifestación de Dios. Pero aún así, lamentablemente, y en esto todos nos podemos ver reflejados, la actitud de los discípulos es la que muchas veces nosotros tenemos, a pesar de haber visto el poder de Dios, de haber experimentado milagros en diferentes áreas de nuestra vida, nosotros aún así de repente decimos cómo, de dónde, y como que la fe se baja, se empieza a ver como el recurso natural por fuera de lo que Dios puede hacer. Sí, cuántas veces nosotros no nos acordamos de lo que Jesús hizo por nosotros, no nos paramos con la actitud correcta al enfrentarnos a una situación en la que tenemos que dejarle el lugar a Jesús para que Él haga lo que nosotros no podemos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Claro que nosotros comenzamos a ver todo lo que nos rodea y dejamos de lado lo que el Señor es capaz de hacer, y lo que siempre nos pasa es que cuando tenemos un desafío y lo alcanzamos, creemos que la próxima vez no vamos a tener esa actitud, pero muchas veces tenemos la tendencia a otra vez dudar, o otra vez decir no sé, como que esta vez parece que no va a resultar, o no sé si esta vez el Señor me va a ayudar. Claro, es una fe que es baja, que es... También una actitud, ¿no? Una actitud. Claro, una actitud que es como aleatoria, que a veces sí, a veces no, a veces se prende, a veces está apagada, y esa era la actitud incorrecta que muchas veces nosotros tomamos y que no es lo que Dios quiere. Claro. Después, claro, ellos veían todo lo que tenían en sus medios y lo imposible que era poder alimentar toda esa multitud, porque la realidad es que era un milagro, solamente un milagro era capaz de poder hacer lo imposible que Jesús podía hacer, porque él es Dios, Él puede hacer lo imposible. Claro, y más encima, él ya le había mostrado previamente muchos milagros, muchas cosas, entonces es medio extraño para uno decir, pero ¿cómo si ya sabían? Pero ahí Sí. es donde uno tiene que darse cuenta que uno también es así, que a Sí, veces el Señor uno hace lo lee milagros. muy fácil, pero la realidad es que el Señor ha hecho grandes milagros en la vida de todos nosotros, los que
los que andamos en su caminar y que muchas veces nuestra fe no la encontramos, no la buscamos, pero no la activamos, Sí. no nos paramos en decir es Jesús el que hace los milagros, es Él el que puede hacerlo. Claro. Y bueno, lo que estábamos diciendo que Andrés por su parte se enfocó en que no iba a alcanzar para todos con lo que el muchacho les iba a entregar. Claro. O sea, el muchacho va, les pasa no recuerdo la cantidad, eran 5 panes. sí, 5 panes y 2 2 peces. Y Andrés dice, más que es esto para tantos. Claro, porque la realidad era esa, que era muy poca cantidad, no era ni siquiera probable, o sea, era casi, hablando en un términos, chiste, prácticamente. Exactamente, era Sí. casi una burla, porque, o sea, tan poquito para tanta gente, o sea, no es razonable. No hay una forma matemática que pueda Humana, resultar. exacto, una forma humana de poder hacer calzar, ¿no es cierto? lo que ellos necesitaban. Pero ahí entra lo que da el título del mensaje, que es una fe que no cuestiona, que en el fondo es el muchacho que va y entrega esos 5 panes y esos 2 peces, que puede representar muchas veces las cosas muy pequeñas que nosotros tenemos a nuestro alcance, que en realidad, si lo ponemos en perspectiva, a veces de las necesidades tienden a ser nada, y a veces hasta ser como triste, es decir, tengo tan poquito en realidad que ¿para qué va a servir? Término así como, ¿cierto?, humano. Pero la realidad es que la fe de este muchacho iba más allá de lo que él poseía, que eran esos 5 panes y esos 2 peces. En realidad lo que él estaba mostrando al tomar la acción de pasarle a uno de los discípulos, es que él había visto, él había estado, venían. De hecho, acá en la primera parte dice que después de esto Jesús, al otro lado del mar de Galilea, ¿cierto?, venían desde otro lugar. Entonces ellos venían de todo un despliegue de sanidades, de liberaciones, de muchos milagros de Jesús. Entonces este niño seguramente venía también porque lo venían siguiendo a Jesús desde allá, lo seguían, visto. Claro, las multitudes lo seguían porque veían todo lo que él hacía y lo seguían. Entonces cuando este muchacho escucha, porque está ahí cerquita, se nota que trataba de estar cerca de ellos, y escuchó, seguramente él dijo, a ver lo que tengo, bueno, porque ya venía de ver muchas cosas que con pequeñas cosas Jesús había hecho, cosas extraordinarias previamente. De hecho, leíamos que había alimentado en otra ocasión a 4.000, con, no me recuerdo la cantidad, pero parece que era un poquito más que en esta ocasión. Eran 7 panes y peces también decía. Entonces incluso era más que en esta ocasión. Entonces el niño no razonó. Y eso es lo que tenemos que aprender. No cuestionó, no razonó. Y de hecho el título de esta palabra es exactamente una fe que no cuestiona, porque el muchacho no se paró a cuestionar y decir, ¿qué voy a hacer con 5 panes y 2 peces? No, porque él tenía delante a Jesús, él había visto todo lo que él había hecho y sabía quién era Jesús, porque si no, no le habría pasado. No habría tenido esa acción, ¿no es cierto? Claro, no le habría pasado esa cantidad si él no creía que él pudiera hacerlo. Claro, no menospreció eso poquito que tenía en sus manos, sino que él, como había visto antes, entendió su fe, la puso en acción con eso pequeño y le entregó a Jesús. Y ahí podemos ver esa fe que no cuestiona, que no es racional, que no dice, se podrá, no, es que las probabilidades, esto es improbable, no, tal vez ni siquiera lo intento, no. Ahí es donde nosotros queremos poner el foco,
y que podamos entender que esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Muchas veces estamos del lado de los discípulos y que es comprensible, pero nosotros tenemos que ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Entonces eso nos va a ayudar a poder dar esos saltos de fe, esas decisiones que en el fondo hacen milagros, porque si ese muchacho no hubiera entregado esos 5 panes y esos 2 peces, nunca tal vez se hubiese escrito el milagro de la multiplicación. Claro. Entonces hay muchas personas que de repente ven sus posibilidades o sus recursos y dicen, no, en realidad con esto, ¿yo qué puedo hacer? Y la verdad es que no es mentira, seguramente lo que tienes en tus manos es poco, es pequeño, pero no es lo que nosotros tenemos ni lo que poseemos, sino es lo que Dios puede hacer a través de eso pequeñito, ¿cierto? Claro. De lo pequeño. Es como cuando el Señor llama a Moisés y Moisés comienza a darle un montón de excusas como para hacer entrar en razón a Dios. O sea, imagínense, nosotros los seres humanos de repente le queremos explicar a Dios los motivos por los cuales en realidad lo que Él quiere hacer no es factible, ¿cierto? Claro. Es ridículo, porque en realidad si Dios dice algo es porque Él va a poder llevarlo a cabo, porque de hecho para Dios no hay nada imposible. Entonces si Él nos da una palabra, nos da un sueño o nos da algo para que nosotros hagamos, tenemos que estar seguros de que más allá de nosotros, más allá de nuestros recursos y de lo que nosotros podamos hacer humanamente, va a estar la intervención divina de su mano llevando a cabo eso. Entonces, como decía antes, tenemos también el caso de Moisés, donde le comienza a presentar un montón de excusas. No, es que yo no sé, tú quién eres, dime tu nombre, y así empezó. Soy tartamudo. Soy tartamudo. ¿Quién va a creer en mí? ¿Quién va a creer que tú me enviaste? O sea, y empezó ahí como a demostrar también su falta de autoestima y su falta de identidad. Porque le dice al Señor, dime quién soy, o sea, quién soy yo para ir a hacer esto, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas veces hacemos eso y creemos que son las cosas que nosotros tenemos en nuestra mano. Y de hecho, muchas veces justamente lo que nos capacita para poder llevar a cabo la palabra que Dios ha puesto sobre nuestras vidas es la falta de capacidad, ¿cierto? Sí. Porque si nosotros fuésemos en realidad capaces, no necesitaríamos la intervención divina, ¿cierto? Mateo, a silencio. No necesitaríamos la intervención divina del Señor. Entonces, acá vemos ese muchacho que cree a pesar de ver que es muy poquito, pero dice sí, en las manos de Jesús esto va a ser milagroso. O sea, Jesús va a obrar un milagro a través de estos 5 panes y estos 2 peces, ¿no es cierto? Sí, él demostraba la fe que tenía en Jesús, y no en su propia capacidad, no en la cantidad que él tenía. Ponía los ojos en el lugar correcto, a diferencia de los discípulos y de muchas veces nosotros. En esta ocasión él estaba teniendo una fe que no cuestionaba nada, que trascendía a través de sus pensamientos y que cegaba todo tipo de razonamiento, que anulaba todo tipo de razonamiento, que en el fondo, matemático, toda estadística. O sea, todo lo probable. Porque la fe es eso, la fe es algo es que, claro que sí, nos lleva a cosas imposibles. Y bueno, eso es nos tiene que dar un indicio a nosotros de que cuando vemos algo imposible es la oportunidad, como la oportunidad, ¿no? de que Dios se manifieste, que Él pueda mostrar su poder, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cada ocasión en que Jesús hacía participar a los discípulos de situaciones que ellos no sabían resolver, era en el fondo la oportunidad que el Señor Jesús les estaba presentando para que ellos pudieran aprender a ser ellos también los que fuesen partícipes realmente del milagro, como en esta ocasión. Claro.
en el fondo el Señor lo que estaba tratando de hacer cuando le pregunta a Felipe, en representación de todos los demás discípulos, es que él fuese el que le dijese, como ya había experimentado eso, le dijera, pero Señor, busquemos la forma, en tus manos va a ser hecho, Claro. ¿cierto? Pero, por el contrario, lamentablemente, él le dice, pero no hay forma. Entonces, pero después, siempre el Señor tiene guardado ahí alguien, algo que rompe la incredulidad o la falta de confianza y llega este muchacho con los panes y los peces y finalmente se los entrega a los discípulos y aún los discípulos en sus manos tampoco sabían, le muestran solamente al Señor, le dicen, esto poquito tengo. Bueno, y el Señor con su paciencia, con su amor y con todo lo que Él hace en nosotros, no mira esa falta de fe, ¿no es cierto? No la mira y les dice, bueno, hagan esto. Y les empieza ahí el texto no recuerdo en qué parte, cuando ya le pasa, y le dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en números de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Entonces el Señor como que, ya, no importa que estás entendiendo, no importa, pero voy a volver a enseñarte otra vez lo que ya había pasado, lo que ya te había enseñado una vez, te lo voy a volver a enseñar, se los iba a volver a enseñar a sus discípulos, porque previamente, como les habíamos dicho, el Señor ya había mostrado un milagro de multiplicación, donde había alimentado a los 4.000 y ellos habían estado ahí, pero se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Nosotros también nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho, de los milagros que ha hecho. Por eso hay una parte de la Escritura que dice que nosotros tenemos que recordar las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso tiene que ser aliento, tiene que ser motivo de fe, ¿cierto? De inspiración. Entonces, el Señor da gracias por los panes. Por eso poquito, el Señor ahí les da una lección, ser agradecido en lo poquito. A veces partimos con cosas pequeñas, con poquitas cosas, en muchos ámbitos de nuestra vida, pero si nosotros sabemos agradecer lo poco que está en nuestras manos, lo poco que llega a nosotros, esa actitud va a obrar un milagro, ¿cierto? Sí, amén. Va a obrar un milagro. Entonces después dice, los repartió entre sus discípulos y sus discípulos entre los que estaban recostados. Entonces acá hay otro principio más que podemos ver, que en el fondo el Señor le entrega a sus discípulos, pero ¿cuándo ocurre el verdadero milagro? Cuando sus discípulos entregan lo que les fue entregado a ellos. ¿Cuándo nosotros vamos a ver el verdadero milagro? Cuando lo que Jesús nos entregó a nosotros, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros lo comencemos a entregar y a repartir con los demás, con los que no tienen, esto también tiene que ver con el ámbito de la salvación, ¿cierto? Claro. El Señor nos salvó, nos da, Él es el pan de vida, dice la palabra, ¿cierto? Sí, sí, nos salvó. Sí. Mateo predica desde allá atrás. Sí, también le gusta participar. Sí, la palabra dice que el Señor Jesús es el pan de vida. Entonces, el Señor, Él es el pan, Él está en nuestra vida, en nuestros corazones, pero ¿qué hacemos? Nosotros no podemos guardar la salvación de Jesús, ¿cierto? Claro, nosotros que repartirlo. Esto en términos naturales, pero también en términos espirituales. Si nosotros le vamos entregando a los demás la salvación de Cristo, mostrándole al Señor, eso se va a multiplicar. De uno nacen dos, de dos, cuatro, de cuatro, ocho, y así se va multiplicando el pueblo de Dios, la fe se va traspasando y así van a ser mucho más los milagros, se comienza a encender lugares, comunidades, iglesias, ciudades, países, y así se va haciendo una multiplicación, y la multiplicación milagrosa como la que vemos acá de los 5.000 que fueron alimentados, ¿cierto? Dice varones, pero no sabemos tampoco si... Claro, porque en ese tiempo creo que se contaban solo los hombres, entonces las mujeres y los niños no se cuentan, pero seguramente habían también, porque todo el mundo seguía a Jesús, ¿cierto? Sí. Ven, Mateo, ven. Siéntate ahí tranquilito. ¿Cierto? Entonces, cariño, Mateo, después lo vamos a mostrar porque... Ya, pero hay que hacer silencio, hijo.
Entonces, eso tenemos que, los queremos inspirar a que crean, a que puedan tener confianza en que pueden entregar aquello poquito que tal vez a ustedes, a sus ojos no es mucho, pero que en las manos de Dios es algo que va a ser milagroso, que se va a multiplicar. ¿Cierto? Sí, esa es la fe que tenemos que tener, porque aunque todo parezca imposible, tenemos que acercar a Jesús para que Él haga algo impresionante, impensado, porque Jesús no necesitaba de los panes exactamente, no necesitaba de 5 panes y hacía cálculos y esto lo multiplico por tanto y tantos pedacitos, tantas migas Claro. y le alcanza para todos. No, sino que el hecho es que Él tenía el poder para hacerlo y no era importante el número ni de la cantidad de gente ni de la cantidad de comida que tenía para multiplicar, sino que él tiene la capacidad de multiplicar, De hecho, porque Dios, Él es creador. exacto, Prácticamente justamente. creó panes de esos panes. Sí, y es más, no necesitaba, si en el fondo yo creo... Los animales. Sí, mi amor. En el fondo, el Señor podría haber creado de la nada, como en el principio, como está relatado en Génesis, que de la nada Dios con su palabra crea, ¿cierto? Y no era necesario que el Señor tuviera esos panes y esos peces, como tú dices, pero era necesario para ayudar a la fe de los Claro. discípulos, Para mostrarles, para que vieran. que Dios puede hacerlo con 5 panes o con nada de panes o convertir agua en vino, Claro. para que vieran la multiforma que Dios tiene de hacer milagros, Claro, las, sí. las múltiples formas, los múltiples caminos, para que vean que no es que Dios solamente sana, sino que Dios también multiplica. Alimenta. Y no es que solamente multiplica, sino que también crea, no es que también da vuelta a las cosas o convierte algo que no es para que sea como el agua en vino, sino que también agarra 5 panes y los transforma, sino que Dios tiene un montón de formas que no imaginamos y ahí nos damos cuenta de que las imposibilidades que nosotros podemos ver son infinitas, pero Dios es más infinito que todo lo imposible que nosotros podamos tener alrededor. Claro, es verdad eso. Dios más allá de nosotros, más allá de todo lo que podemos poner nuestra confianza en las cosas que de repente están o no están, lo importante es enfocar nuestra mirada en lo que Jesús puede hacer, Sí. en lo que Él es capaz de hacer, porque ahí es donde realmente vamos a poder experimentar milagros. Sí. Cuando nosotros decimos, sí, el Señor a pesar, sí, tengo esto, no importa, tengo pocos recursos, me falta esto, pero no importa, yo sigo confiando, yo sigo creyendo, el Señor sabe cómo lo hace. Ellos querían mostrarle al Señor que no era posible, pero en realidad el Señor va y les dice, a ver, tranquilo, miren, aprendan, así se hacen las cosas, así es la manera en que hay que creer como los niños. Él acá dice que era un muchacho, lo más probable que era alguien muy joven, y por ende tenía esa capacidad de poder absorber todo lo que había visto previamente y creer, pero plenamente, como dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es tener esa capacidad de decir, sí, yo te creo, Señor, yo te creo, y como te creo, toma, Señor, te entrego, como lo hizo Él, te entrego lo que tengo en mis manos, y dispón de eso, Señor, y haz tu obra, haz un milagro en medio de nosotros, ¿cierto? Sí. Dios puede hacer lo imposible posible. Aunque nosotros le pongamos 1000 excusas y de los colores que sean, Dios está por fuera de todas esas excusas y por fuera de todo el número que nosotros podamos imaginar de imposibilidades. Él tiene una infinidad de posibilidades que
que anula cualquier argumento, porque al final lo que prevaleció fue la fe del muchacho por sobre los argumentos y la realidad que veían los discípulos y que muchas veces nosotros vemos. Claro, porque Decimos, no está esto es realizado. imposible, ¿no? Porque los cálculos no dan y no hay forma. Así que cuando no hay forma es la forma de Dios. Claro, cuando no hay forma, no hay solución, es cuando más podemos tener la posibilidad de ver lo que Dios va a hacer, ¿cierto? Sí. Creer que Dios va a abrir una nueva opción en medio de todo lo que nosotros decimos, no se puede, es imposible, y nos dejamos abatir muchas veces por la negatividad de ver la realidad, porque siempre tenemos que entender, la fe no niega la realidad, pero la fe cree que esa realidad puede ser transformada si la mano de Dios viene sobre esa situación. Porque a veces la gente confunde el positivismo, decir como no está pasando, esto no es verdad, no, la fe es consciente, de que la realidad es de tal forma, pero está enfocada en Dios, en decir, más allá de esta situación, Dios es más poderoso y Él sí puede transformar mi realidad, mi familia, mi matrimonio, mi circunstancia, mi salud, todo aquello en donde nosotros necesitamos que la mano divina, la intervención de Dios venga con poder y cambie y desarraigue todo aquello que puede estar impidiendo que su bendición completa caiga sobre nuestras vidas, ¿cierto? Claro, porque al final somos nosotros los que le ponemos las excusas a Dios y nos las ponemos en nuestra mente al no dejar que la fe que Él depositó en nosotros fluya y anule nuestros propios argumentos. Por lo tanto, no tenemos que aferrarnos a la realidad, aunque sea dura y que no la desconozcamos tampoco. Tenemos que entender que Él puede hacerlo y que esa es su voluntad. Cuando Él nos pregunta qué vamos a hacer por esto que ustedes están viendo, es porque Él tiene la solución. Es porque Él tiene... Él ya no es que nos preparado. está preguntando porque, como diciendo... Y, Pedro, ¿qué podemos hacer? Sabes que hay un montón de gente que tiene hambre y todo, que se te ocurre algo. No es que Él no lo sepa, sino que Él quiere que nosotros actuemos, quiere que nosotros activemos la fe que Él nos dio, que Él, depositó en nosotros. Porque la palabra dice que a todos nos fue dada una medida de fe. Sí. Y que también esa fe es como, yo lo pienso y muchas veces lo grafico como un músculo. Todos tenemos músculos, ¿cierto? Pero el que lo ejercita es el que va fortaleciéndolo. Pero si yo tengo algo y no hago nada con aquello que Dios puso en mis manos, lo más probable es que eso va a quedar ahí, estancado, y aunque lo tenga, no va a terminar de demostrar los frutos que en realidad debiese mostrar, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que trabajar nuestra fe en la palabra y tener la convicción de que la escribió Dios, de que todo lo que pasó en este libro es real y que tiene que, cada uno de los versículos, de las palabras, tienen que activar un área en nuestra vida, en nuestra mente, algún argumento, tiene que ser desbaratado por la palabra de Dios y tiene que ser iluminado toda nuestra mente para derribar cualquier tipo de fortaleza, de argumento que se levante en contra de la voluntad de Dios. Claro, del conocimiento de Dios, porque en el fondo poder experimentar un milagro, poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros es una forma en que nuestro conocimiento acerca de Él se amplía, pero siempre van a haber argumentos o cosas que quieran venir en contra
de que nosotros podamos conocer y experimentar más profundamente al Señor como en una mayor dimensión. Pienso mucho en Moisés, cuando Dios le dice, ¿cómo haré yo esto? Le dice en una parte de Moisés, ¿cómo voy a hacer esto que tú me estás diciendo? Porque ya Moisés venía con un montón de cosas que las excusan, ¿no es cierto? Sí. Entonces el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, tengo una vara, y era una vara, un pedazo, un tronco así, un pedacito, algo que... Una rama. Claro, algo que de verdad... O sea, si nosotros dijéramos esto, ¿y qué puedo hacer con esto? La verdad, porque él ¿a dónde iba? ¿A qué se va a enfrentar? Iba a Egipto, iban a una tierra donde él ya conocía y él había vivido en medio de ella y sabía que habían cosas con mucho despliegue, muy poderoso. Entonces, una ramita o un palito, una vara, como dice la palabra, era algo que para Moisés tampoco significaba nada. Pero ahí es donde entra Dios a transformar y le dice tírala al suelo y se convirtió en serpiente. Y en el fondo lo que todo eso está mostrando es cómo Dios cuando te envía a hacer algo o cuando Dios quiere que tú lleves a cabo algo de lo cual requiere fe, también te va a dar forma en que tú puedas comprender que Él está en medio de eso y que más allá de lo que tú puedas ver naturalmente, en el momento que tú lo necesites, que eso natural se convierta en algo poderoso en las manos de Dios, Dios lo va a hacer. Que cuando necesitemos ese milagro de parte del Señor, el Señor lo va a provocar, lo va a abrir para nosotros y nosotros tenemos que tener esa confianza porque el Señor nunca, al igual que nosotros como papás, pero mucho más Él que es el buen Padre, nunca expondríamos a nuestros hijos a algo que ellos no pudieran afrontar. Cuando el Señor le pregunta acá a Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos estos panes? En el fondo el Señor no lo estaba exponiendo a una situación que Felipe dijera, chuta, no sé cómo hacerlo, ¿qué voy a hacer? No, el Señor lo estaba exponiendo a que Él pudiera echar mano de su fe y pudiera ver un milagro. A pesar de que los discípulos en este sentido no tuvieron una gran fe y como que ahí no supieron muy bien reaccionar, a pesar de todo eso, Dios igual fue el Señor Jesucristo y hizo el milagro, ¿cierto? Sí. Pero lo importante es que nosotros tratemos de ser como aquel muchacho que entrega aquello que tiene en sus manos, que cree que Dios es poderoso para poder hacer el milagro que se necesita en el momento que lo estamos necesitando, claro. Porque la voluntad de Dios que quiere manifestarse en nosotros, en los discípulos y en la gente que también estaba siguiendo a Jesús, y la gente que tenía necesidad de Él, así como nosotros, así como los discípulos. Es la fe que no cuestiona es la que abre los milagros de Dios. Amén. Abre los milagros de Dios. Eso justamente porque que cuando nosotros nos mostramos esa confianza al Señor, wow, yo creo que ahí el Señor comienza a hacer cosas maravillosas con aquellos que le creen, con aquellos que dicen sí, que se concentran en mirarlo a Él y no en ver las circunstancias, lo que no tienen y lo que les falta, sino que dicen más allá de cualquier cosa. Si por ejemplo estás pasando una necesidad económica y tú dices, chuta, a mí los números no me cuadran, yo digo esto, más esto, ya me falta tanta plata y no sé lo que voy a hacer, pero bueno, ten confianza, cree ciegamente en que aunque tengas esa poca porción, Dios va a enviarte o va a darte la estrategia para que tú puedas, por ejemplo, tener los recursos que necesitas. Así también en la salud, a lo mejor uno puede tener un dolor o algo y uno dice, chuta, no, esto como que no se ve bien. No, nunca bajar como la guardia y nunca dejar de creer, a pesar, siempre mirar al Señor y decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Claro, ¿cierto? ver qué es lo que dice Dios, porque si Dios no te dijo que vas a pasar por esto, entonces vos tenés que tener la fe necesaria para abrir ese milagro, para ver esa imposibilidad rota y aplastada por
los milagros de Dios. Claro, la palabra dice, para el que cree, todo le es posible, ¿cierto? Sí. Y no es para usarlo de una forma como manosear eso, sino es de entender que hay toda una manifestación de Dios que el Señor les mostró a los discípulos a través de los 3 años y medio que estuvieron juntos en su ministerio, y que es lo mismo que el Señor quiere que comprendamos, que yo creo que es lo que el Señor siempre ha querido que nosotros, los que los seguimos, que somos también sus discípulos, sus hijos, podamos comprender, ¿cierto? Sí. Que Él tiene cosas buenas para nosotros, que hay todo un despliegue de su gloria y de su presencia a favor de nuestras vidas, porque la palabra dice que el que cree, todas las cosas le son posibles, y en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, y vuelve a recalcar en otra parte, dice, y todas estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Entonces, ¿a los que creen en qué? En lo que Dios, en lo que Jesús puede hacer en sus vidas, ¿cierto? Claro, no en lo que yo puedo hacer, porque al final lo que nosotros podemos hacer tiene un desgaste, tiene una fecha de vencimiento y tiene una cantidad de batería que se agota y que al final no produce el resultado sobrenatural, el resultado que Dios puede dar, el resultado de alimentar a 5.000 varones con 5 peces, 5 panes y 2 peces. Si queremos ver ese obrar de Dios, esa manifestación tan imposible para nuestra mente, tan poderosa y tan gloriosa, tenemos que verlo a Él, ver lo que Él hace a través de su palabra, y no cuestionar, no mirar nuestra realidad, nuestras limitantes. nuestros limitantes como que nosotros somos los que lo podemos hacer, sino que si Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer como sea, y sin importar la cantidad de obstáculos que hayan. Si Dios dijo que lo va a hacer es porque así va a ser. Claro que sí, entonces eso es lo que nosotros queremos compartir en el fondo, es inspirarlo, es decir, que no miren en poco su fe ni cuestionen. Yo sé que es difícil, a nosotros nos pasa que cuestionamos muchas veces, o tal vez dudamos, no estamos seguros, porque a todos nos pasa, pero lo importante es volcar nuestra mente y nuestra mirada nuevamente a Jesús y decir: sí, Señor, me concentro en tu palabra, en lo que tú dijiste, en quién tú eres, porque tú eres verdad, porque si tú dijiste lo vas a cumplir, tú no te arrepientes, tú no cambias, ¿cierto? Sí. Entonces, que pueda ser fortalecida la fe de todos aquellos que nos están mirando para que vuelvan a creer, porque muchas veces cuando pasamos momentos de debilidad o de desierto, nos vamos debilitando y nuestra fe va decayendo, porque es como un ejercicio. Yo siempre lo pienso así, como que es un ejercicio. Entonces, los que entrenan, por ejemplo, el tema del ejercicio natural, y llevan una rutina de ejercitarse, si ellos dejan un tiempo, poco a poco, el músculo ya no va a estar tan duro, ni va a tener la misma resistencia, ni la misma capacidad, y se va como decayendo ahí el ejercicio. Pero si ellos retoman, les va a tomar un poco de tiempo, un poco de trabajo, pero finalmente van a poder volver a hacer como eran al principio, ¿cierto? Cuando estaban entrenando, estaban echando mano del ejercicio. Asimismo, nosotros con la fe, si hemos estado decaídos, tenemos que volver a retomar, a tener ánimo y decir: bueno, no importa, a lo mejor estoy aquí, estoy estancado, estoy como complicado en algo, pero no importa, yo voy a empezar de nuevo a orar, voy a empezar a ayunar, a buscar al Señor, a decir: yo voy a buscar, sí, voy a buscar tu rostro, Señor, voy a hacer que lo que estuvo encendido en mí en algún momento se vuelva a encender, ¿cierto? Porque la palabra dice: aviva el fuego de la llama que hay en ti. Claro, y de la llama que hay en nosotros. Entonces, todos tenemos
una llama de Dios. Todos tenemos... Y en todo de lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que comenzar a trabajarlo, porque en lo que nosotros nos enfocamos, eso crece. Si nosotros cuidamos algo, eso que cuidamos y a lo que le dedicamos tiempo, va a ser lo que va a comenzar a tomar raíces y a subir y a crecer y a dar fruto. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, también eso va a declinar, va a decaer y cuando a veces nos damos cuenta estamos bastante decaídos. Entonces la palabra tiene que ver también con eso, que tengamos una fe que no cuestiona, que cree más allá de las circunstancias y que volvamos a tomar fuerzas de parte del Señor, ¿cierto? Claro. Bueno, oramos para cerrar esta predicación y pedirle a Dios que aumente esa fe, que nos ayude a verlo a Él. Bueno, Padre amado, Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestra falta de fe, todo lo que haya hecho menguar nuestra fe, que a lo que nosotros le hayamos dado el permiso, a lo que nosotros hayamos creído y que nos haya hecho dejar de verte, dejar de creerte, y que haya debilitado todas nuestras convicciones en ti. Te lo entregamos, Dios, y te pedimos que te lo lleves y que deposites en nosotros tu carga, porque tu yugo es liviano, y eso es lo que queremos en nuestra vida. Queremos que tus milagros sean realidad en cada una de las áreas de las vidas de nosotros y de los que están viendo esta transmisión, y te pedimos para que la fe que nosotros tenemos en ti sea profunda y no cuestione nada de lo que tú nada de cómo tú lo vas a hacer, sino que te creamos nomás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Eso, que seamos como niños, ¿cierto? Que seamos como niños creyendo en lo que Él puede hacer. Sí. Así que bueno, le damos muchas gracias a todos aquellos que han estado escuchando la palabra. Esperamos que haya sido... Dale, vení. Ven, ya ven a saludar. Ven, apúrate. Mateo también quiere orar. Quiere orar. Le gusta. Dale, vení. Vení que dale. Ya nos vamos a despedir. Dale, apura. Dale. Ahí bien. Así que ya, para que salude a los hermanos, ¿no? Claro, y a los amiguitos de Jesús que Sí. ayer Tuvo la transmisión. estuvo el primer culto. Eso, aquí ya. Ahí, mira, ahí. Saluda, mira, ahí. Eso, salúdalo. Así, dale con la... Ahí, papá, ahí. Eso, muy bien. Adiós. Adiós. Adiós, amiguitos de Jesús. Muy Chao. bien, muy bien. Bueno, entonces nos despedimos, les damos gracias Despedimos. y ahí está. Y que el Señor los bendiga mucho, ¿cierto? Y Chao. Dios, chao. Chao, que los Dios.